Una función psíquica central a la hora de poder evaluar la mente de un paciente es el pensamiento, ya que a través del tipo de ideas que pueda tener un paciente, vamos a poder direccionar mejor el tipo de síndrome y también el diagnóstico en sí mismo del trastorno que pueda tener. Evaluar el pensamiento requiere práctica, requiere saber escuchar activamente a nuestro paciente y también implica tener muy claros los conceptos de los distintos tipos de trastornos de pensamiento que existen. Quizás uno de los retos más grandes para la evaluación del pensamiento es tener que hacer esta evaluación desde que el paciente nos saluda o desde que vemos por primera vez al paciente hasta que terminamos la entrevista. O sea, es una evaluación continua, porque los pensamientos de nuestro paciente pueden aparentar ser muy normales, muy comunes al principio, y después tornarse ya característicos de algún trastorno mental o de algún síndrome. Debemos tener también la suficiente astucia, el suficiente cuidado de poder hacer preguntas que nos permitan evaluar si determinado tipo de ideas está presente en la persona. Es decir, tenemos también que aprender a buscar activamente cierto tipo de pensamientos. Como les decía, esto requiere práctica y una buena base semiológica, ¿no? de esta función psíquica superior. Otro punto importante acerca del pensamiento es que se lo va a evaluar en su mayor parte a través del lenguaje, sea oral, sea escrito, sea por señas, ya que no podemos meternos dentro de la mente del paciente. Y en caso de que el paciente no esté en condiciones de hablar o no entendamos el idioma o el lenguaje de señas que pueda tener el paciente o que el paciente no pueda escribir, vamos a tener que guiarnos en el comportamiento, ¿no? O en lo que nos diga alguna persona que vive y convive con él o ella. Para evaluar el pensamiento existen dos enfoques. En algunos libros van a encontrar tres también. He intentado colocar los tres, pero vamos a hacer énfasis en dos de ellos. Uno tiene que ver con el contenido del pensamiento, es decir, qué es lo que está pensando la paciente o el paciente. Y el otro tiene que ver con el curso o flujo, es decir, cómo está hablando o cómo está pensando el paciente. Dentro de este cómo, también en algunos libros y en alguna literatura van a encontrar que se describe la forma del pensamiento o la forma del lenguaje. Empecemos con el contenido. Acá entonces tenemos que evaluar qué es lo que piensa nuestro paciente. Dentro de las alteraciones que existen en cuanto al contenido de las ideas, podemos encontrar algunas que no son necesariamente patológicas, como pueden ser, por ejemplo, las supersticiones, en donde existe la idea de que haciendo alguna cosa o dejando de hacerla, podemos atraer buena o mala suerte, o podemos provocar o evitar ciertas desgracias, ¿no? Como el que se nos cruce un gato negro por delante, caminar debajo de una escalera, que nos echen la sal, abrir un paraguas, romper un espejo, etc. Entonces son ideas, por supuesto, eh, ilógicas, es decir, no están basadas en hechos, en eventos objetivos, pero son creídas por una gran parte de la población. El otro trastorno o la otra alteración, pero que no necesariamente implica una psicopatología, es
tiene que ver con un conjunto de ideas que todos traemos y que van a estar en relación a anticiparnos a ciertos hechos, a ciertas situaciones basados en nuestras creencias, más que en los hechos en sí mismos. Por ejemplo, si yo en este momento preguntara a dónde están yendo este par de señoras, algunos podrían pensar que están yendo al mercado, a lo mejor están yendo a trabajar en sus campos, a lo mejor estén yendo a buscar empleo. Surgirá la idea tal vez de que son empleadas domésticas, que son comerciantes, ¿no? Sin embargo, quizás lo último que se nos pudiera haber imaginado, o lo último en lo que hubiéramos pensado, es en que estas señoras pudieran estar yendo a jugar golf, ¿no? Porque asociamos al golf más bien con una actividad deportiva que es propia de personas de distinta cultura, de distinta raza o incluso de distinto estatus social. Entonces, esta alteración de la que estoy hablando son los prejuicios, es decir, son ideas a priori con respecto a, por ejemplo, la apariencia física, la orientación sexual, el estatus económico, la complexión física, la ocupación, ¿sí? Tanto las supersticiones como los prejuicios sí pueden ser parte de ciertos trastornos mentales, pero por supuesto para hacer el diagnóstico se requieren de otros trastornos, ¿no? No deberían ser los únicos. Quizás en el sentido de los prejuicios podríamos decir que estos se encuentran en mayor cuantía en determinados trastornos de la personalidad que, bueno, los vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí hablando de trastornos mucho más patológicos o alteraciones mucho más patológicas del pensamiento, podemos tomar como ejemplo a esto que ha dicho una persona. Cuando uno escucha de un paciente que dice esto, uno automáticamente se enfoca en la palabra pánico, ¿no? Y asocia la idea con que la persona tiene miedo. Miedos tenemos todos, pero el miedo tendría que ser a situaciones, a objetos que pongan realmente en peligro nuestra vida, nuestra seguridad o la de alguna otra persona o ser. En este caso, la persona que está expresando esta idea está expresando una idea que se llama fóbica, es decir, una idea relacionada a un miedo irracional a algo o algún objeto o alguna situación. ¿No? Son típicas estas ideas de las fobias, o sea, de un tipo de trastorno de ansiedad que se llama fobia, que puede ser fobia específica, algún objeto, algún animal, o podría ser, por ejemplo, fobia también a las situaciones sociales, como puede ser en la fobia social. Fobias también pueden aparecer en otros trastornos de ansiedad, en donde la persona puede tener temores irracionales a otras cosas, ¿no? Pero en donde ese síntoma no sea el característico, sino que existan otros mucho más representativos para hacer ese diagnóstico, y no necesariamente el de fobia. Esta es otra idea que puede expresar otra persona. De inmediato nos parece una idea falsa. Entonces, cuando estamos frente a una persona que nos dice algo que es imposible, que está totalmente fuera de la realidad, y si la persona asegura que su idea es correcta, y pese a las pruebas que se le dan,
de la falsedad de sus creencias, la persona persiste en creer que su idea es real, entonces estamos frente a una idea de tipo delirante. Ideas delirantes hay de varios tipos, lo van a leer también en el libro, pero este tipo de idea en donde la persona está segura de que tiene poderes superiores, extraordinarios, o en donde pudiera tener muchos bienes, se llaman ideas delirantes de tipo grandiosidad. Son muy típicas del trastorno bipolar en la fase maníaca o también de la intoxicación por sustancias psicoactivas estimulantes. Esta es una idea que podría parecer falsa, pero si nos ponemos a reflexionar un poco, también podría ser verdadera. Es más probable que sea falsa, pero no podría tampoco ser verdadera en algún tipo de circunstancias. De hecho, las noticias, los periódicos, nos hablan de situaciones en donde han ocurrido situaciones como las que se describen en esta viñeta. Como no podemos estar seguros de si esta idea es falsa, a menos que hagamos una triangulación de datos con otras personas, por ejemplo, a lo máximo que podríamos llegar es que esta es una idea de tipo paranoide. Es decir, en este caso la persona cree que pueda sufrir un daño, un perjuicio por otras personas. Pero no le podríamos dar el apelativo de delirante. En algunos casos, a lo máximo que podríamos llegar es al apelativo de idea sobrevalorada. Una idea sobrevalorada es aquella en donde la persona, debido a un estado emocional intenso, le otorga una validez superior a la normal a una determinada idea. ¿Qué vendrían a ser estos dos ejemplos? En el primer caso, estamos frente a alguien cuya idea es de que se va a morir. Pero ¿de dónde surge la idea? Del antecedente de que un amigo suyo falleció durante una cirugía parecida. Entonces, si a lo mejor nosotros hablamos con la persona, le explicamos que es un procedimiento de rutina, que su cuadro clínico no es muy complicado o no está complicado, no sé, le damos datos estadísticos con respecto a la mortalidad asociada a las cirugías de vesícula, tal vez esta persona cambie su manera de pensar y en lugar de decir que sea una idea delirante, podemos decir que simplemente es una idea sobrevalorada, que ha nacido del temor a morir en la cirugía, así como le ocurrió a su amigo. Caso parecido es el segundo ejemplo, en donde esta persona, debido a la situación del país, debido a que ya tiene muchas deudas, puede pensar que va a quedarse en la ruina, ¿no? Entonces sería una idea de ruina sobrevalorada. Si esta persona tuviera una posición económica estable o quizás superior y pese a ello sigue pensando que va a quedar en la ruina, ahí sí podríamos hablar de una idea delirante de ruina. ¿Sí? Las ideas sobrevaloradas pues están presentes en cualquier persona, no necesariamente implican psicopatología, pero indudablemente van a estar presentes en mayor cantidad en personas, por ejemplo, que tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada. También pueden estar presentes en personas con depresión, que van a tener tendencia a tener ideas sobrevaloradas de ruina, de pobreza, de desastres. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos a una persona que piensa que le están siguiendo o que de alguna manera quieren localizarle en todo momento.
pero el modo en que la persona piensa es muy, muy extravagante, algo que es totalmente separado de la realidad. Entonces, esta idea no podría ser cierta en ningún contexto cultural, por lo tanto se transforma en una idea delirante. Ahora fíjense en esta otra. A primera vista, podríamos pensar que esta idea es falsa, ¿no? El conocimiento médico, científico, pues nos dice que ninguna persona mediante un embrujo puede hacer que a alguien se le hinchen los pies. Sin embargo, si esta declaración nos la diera una persona de origen quechua que vive a 90 kilómetros de la ciudad más cercana, en una comunidad además muy cerrada, en donde este tipo de hechos, los embrujos, son considerados reales y además es una idea que es creída por su comunidad, entonces nosotros no podríamos decir que esta sea una idea de tipo delirante. Si acaso podría ser una idea sobrevalorada. Entonces, un punto importante es saber en qué contexto se maneja la persona. Porque según el contexto, la persona podría emitir ciertas ideas que a nosotros nos parecen delirantes, pero que en realidad no lo son. Y a lo mejor podríamos catalogar incluso de persona con esquizofrenia o con trastorno de ideas delirantes a una persona que en realidad no tiene tal trastorno. En este caso, en este otro ejemplo, vemos a una persona que pues tiene una idea, para empezar, desesperante, ¿no? Es una persona que aparentemente el pensar esto le produce mucho disconfort a tal punto de que ha intentado deshacerse de esas ideas y la persona está al tanto de que este tipo de ideas son absurdas, ¿sí? Por supuesto que es una idea falsa, pero la persona no puede deshacerse de esta idea, es una idea que está presente todo el tiempo en su mente. Este tipo de ideas son características del trastorno obsesivo-compulsivo y el nombre técnico de esta idea es idea obsesiva. Una característica de las ideas obsesivas es que suelen ser muy desagradables por, por su calidad de obscenas, sacrílegas, sucias, em, violentas y que por supuesto le van a representar gran sufrimiento a la persona. Entonces recuerden, estas ideas son características del trastorno obsesivo compulsivo. De todas maneras, también pueden estar presentes las ideas obsesivas en algunos trastornos de ansiedad y también pueden ser parte de, por ejemplo, trastornos orgánicos como pueden ser, por ejemplo, epilepsias parciales o focales, en donde también pueden haber ideas de tipo parásitas. En este otro ejemplo, que es además un ejemplo real tomado de una paciente con una enfermedad mental que expresa esta idea, pues vemos que, bueno, es una idea absurda, falsa. La paciente está convencida de que esto es real, por lo tanto esto entra dentro de lo delirante. Esta es una idea delirante. Sin embargo, el tipo de idea, al tratarse de una persona que piensa que es amada por otra persona y además de un estatus superior, la transforma en una idea delirante de tipo erotomaniaco o erotomaniaca. En este otro ejemplo, igual vemos que la idea es falsa, ¿no? No está relacionada con la realidad.
Este tipo de ideas en donde la persona siente que está muerta o de que todos están muertos, de que ya nada existe, se llaman ideas delirantes de tipo nihilista y son muy típicas de las depresiones graves con síntomas psicóticos. Entonces, esos son algunos ejemplos, fueron algunos ejemplos de las alteraciones de pensamiento en cuanto al contenido, es decir, qué es lo que piensa la persona. Recuerden, acá tenemos que evaluar en el contenido sus temores, sus fantasías, sus expectativas, sus creencias, sus opiniones, para poder hacernos una buena idea de cómo de cómo anda el contenido de pensamiento de esta persona. Luego tenemos, como estamos viendo acá, al curso o flujo. Acá tenemos que evaluar más bien cómo habla el paciente o la paciente. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar, podemos ver algunas que son cuantitativas y algunas que son cualitativas. Dentro de las cuantitativas, es decir, en cuanto a la cantidad de producción ideatoria que tiene la persona, podemos encontrar aquellas que son en más, como por ejemplo la logorrea. Una persona logorreica es alguien que piensa mucho y por supuesto también que habla mucho. De hecho, logorrea hace referencia más bien a hablar mucho. No, logos significa palabra. Entonces, son personas que llaman la atención porque hablan y hablan y hablan y hablan bastante. Ese es alguien logorreico. Lo opuesto a la logorrea, que no está acá descrito, pero ahora se los digo, sería la alogia, que son personas que prácticamente no hablan. El flujo de sus ideas es prácticamente nulo. Otra alteración de pensamiento en cuanto al flujo es la fuga de ideas. Cuando una persona tiene aumentada la velocidad del flujo de sus ideas, es decir, piensa muchísimo, pero además a alta velocidad, puede llegar un momento en que la velocidad a la que habla no se relacione con la velocidad a la que está pensando. Y puede empezar a decir cosas que para un espectador, para alguien que lo está escuchando, no le resulten eh, coherentes, es decir, que tengan cohesión. Y la persona puede escucharse como si empezara a hablar de una cosa y luego hablara de otra, y luego de otra, y luego de otra, como saltando. Esta es una característica de las personas que tienen síndrome maníaco o un trastorno bipolar en fase maníaca. También puede ocurrir en personas que han consumido sustancias psicoactivas estimulantes. Lo mismo pasa con las personas que tienen logorrea. Otra alteración del curso del pensamiento es la circunstancialidad. En la circunstancialidad, lo que tenemos es a una persona que da detalles muy innecesarios, superfluos, poco útiles para lo que se quiere tratar. Para esto hago uso de esta viñeta de Mafalda, en donde ustedes pueden ver, este sería la conversación que hay entre Manolito y Felipe es una conversación normal. Manolito le da una información muy puntual a Felipe. Luego Felipe le da una información igual, muy puntual, a Susanita. Pero Susanita, para darle la información a Mafalda de que en la otra cuadra ponen una juguetería, empieza a dar
toda una serie de detalles absolutamente innecesarios antes de llegar al punto. Entonces, esa es la circunstancialidad. Una persona que es circunstancial ha perdido la capacidad de poder discriminar lo que es útil de lo que no lo es, de lo que es fundamental y de lo que es superfluo. La circunstancialidad puede darse en cuadros, por ejemplo, de demencia, en discapacidad intelectual. Puede verse también un lenguaje circunstancial en algunas personas con esquizofrenia, ¿no? Aunque también puede darse en cierto tipo de personas, es decir, no necesariamente es tan psicopatológico. Hay personas que, como manera de ser, suelen también tener este tipo de discurso. O sea, una vez más les recuerdo, un síntoma no hace un trastorno, ¿no? Así como una golondrina no hace verano, como dicen. Bueno, estos serían los trastornos en cuanto a más, a la mayor capacidad, no, a la mayor producción ideativa, a excepción de la alogia. En cuanto en menos, podemos encontrar a la inhibición verbal, que es cuando la persona piensa menos, es decir, su flujo ideatorio está disminuido. Por lo tanto, para alguien que escucha a esta persona, pues le llamará la atención que responde con palabras simples, con frases cortas. Generalmente la inhibición verbal además se acompaña de una inhibición motriz, dando lugar a la inhibición psicomotriz, que es muy típica de los cuadros depresivos, en los casos de demencias entre moderadas a graves también, en la discapacidad intelectual también podremos encontrar inhibición verbal. Luego tenemos a los bloqueos. El bloqueo ocurre cuando la persona está hablando, es decir, está expresando ciertas ideas y de repente es como si las ideas se le borraran. Todo su flujo ideatorio se detuviera de momento, sin ninguna causa, y la persona se quedará callada, ¿no? Por un determinado tiempo. Los bloqueos pueden ser característicos de la esquizofrenia, aunque también podemos ver fenómenos de bloqueo en cuadros de intensa ansiedad. Alguna vez les ha debido tocar ver, por ejemplo, algún compañero o compañera que le tocó exponer algún tema delante de todos y empieza a hablar y de repente se queda callado, ¿no? Es como que las ideas se le fueron de la mente porque ya no las recordaba más, y la ansiedad detuvo su flujo ideatorio. Luego tenemos al mutismo, que es cuando la persona realmente no dice nada, no está absolutamente callada. De este modo, mutismo y alogia podrían ser bastante parecidos, ¿no? La alogia vendría a ser la disminución casi total del flujo de ideas, en donde la persona va a aparentar no decir prácticamente nada, y el mutismo es el hecho de estar callado o callada, ¿no? Es alguien que no habla nada, a pesar de tener la capacidad de hacerlo, por supuesto. En cuanto a las alteraciones que podríamos llamar de cualitativas, podríamos mencionar, por ejemplo, a la perseverancia. En esta alteración, la persona dirige sus ideas siempre a un mismo tópico, a un mismo tema, dando la apariencia de ser una persona que repite muchas veces un mismo discurso o de ser alguien que, entre comillas, está obsesionado o tiene la manía de hablar de un mismo tema, ¿no? Por supuesto, estas maneras de decirlo están mal. Manía no tiene que ver con la obsesión. Manía es una alteración del estado de ánimo. Pero normalmente
en el lenguaje popular se hace referencia de esta manera a las personas perseverantes. Podemos ver ejemplos de perseverancia en personas, por ejemplo, con demencias, en personas con trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, pueden perseverar en hablar de un tópico, ¿no? Acerca de una idea obsesiva, por ejemplo. Em, También podemos ver perseverancia en personas con trastorno del espectro autista. Hay personas con este tipo de trastorno en donde hay una cierta actividad, un cierto de ideas de las que les es difícil apartarse, entonces empiezan a perseverar en ese tema, ¿no? Lo otro es la disgregación, y para esto voy a hacer uso de un cachito de una película de Cantinflas. Pues como decía, medicina legal es el conjunto de conocimientos científicos, principalmente médicos y físicos, cuyo objeto es dar su debido valor y significación genuina a ciertos hechos judiciales y contribuir a la formación de ciertas leyes. ¿Comprendió? No tenga pena en exponer sus dudas. 377. ¿Comprendió usted? ¿Yo? Sí, usted. ¿Lo que acaba usted de platicar? Sí, ¿lo sabe? ¿Y en qué forma, maestro? Ese no es modo de contestar. Pero dígalo. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. Usted sabe. Bueno, analizando el discurso primero del profesor, la manera en la que expone la definición de medicina legal es absolutamente coherente, es decir, él ha expresado un conjunto de ideas, todas relacionadas las unas con las otras, ha sido capaz de ir, para ponerlo esquemáticamente, de un punto a un punto B. En cambio, el discurso de Cantinflas, al querer parafrasear, al querer explicar lo que ha dicho su maestro, es, vean ustedes, totalmente deshilado, o sea, le falta hilación. Quiere decir una idea, se corta, empieza otra idea, utiliza palabras que en algunos casos no están relacionadas con las palabras previas, y en conjunto, las frases que dice este actor, pues no se comprenden, a tal punto que el mismo maestro le llama la atención y le pregunta si él sabe lo que ha querido decir o lo que estaba diciendo. Entonces a eso se llama lenguaje o pensamiento disgregado. Este tipo de pensamiento se puede dar en personas con discapacidad intelectual, con demencias, pero también en personas con esquizofrenia, especialmente en personas con esquizofrenia hebefrénica, que ya la vamos a ver después. Un grado superior o más profundo, si ustedes quieren, de disgregación sería la incoherencia. De momento no tengo acá un ejemplo, lo vamos a escuchar cuando veamos el tema de esquizofrenia, pero la incoherencia es un discurso todavía más disgregado que la disgregación, en donde la persona empieza a emitir palabras que no tienen en absoluta relación las unas con las otras.
haciendo totalmente incomprensible el discurso de la persona. Y la incoherencia puede darse en un conjunto amplio de trastornos mentales, dentro de los meramente psiquiátricos, por ejemplo, en la esquizofrenia befrénica, en las demencias muy avanzadas, en la discapacidad intelectual moderada. Podemos encontrar también incoherencia en ciertos trastornos conversivos, y dentro de las causas orgánicas podemos encontrar incoherencia, por ejemplo, en los síndromes confusionales se podría dar este tipo de trastorno. Otra alteración del pensamiento cualitativa podría ser la irrelevancia. En la irrelevancia, la persona responde a las preguntas con respuestas que no tienen ninguna relación con la pregunta que se le ha hecho, pero su respuesta es coherente, ¿de acuerdo? El ejemplo típico que utilizo es, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es su color favorito y alguien me responde el domingo, la respuesta no tiene relación con la pregunta. Entonces esa respuesta sería irrelevante. Un pensamiento irrelevante podría estar presente en personas con discapacidad intelectual, con esquizofrenia, con demencia, para dar algunos ejemplos. Luego tenemos el lenguaje tangencial, en donde la persona parece que va a responder o se va a adecuar al tópico del que se está hablando, pero al final se va por otro lado, ¿no? En términos coloquiales se dice se va por la tangente. En términos no propiamente psicopatológicos, podemos encontrar este tipo de alteración por ejemplo, en alguien a quien se le hace una pregunta muy incómoda de responder. Por ejemplo, si se le pregunta a alguien qué posición tiene con respecto, no sé, al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, si alguna vez fue infiel, ¿no? Entonces pueden ser, para zafarse y para no responder, puede intentar dar una respuesta, pero al final no responder en absoluto, ¿no? Entonces no es necesariamente psicopatológico este tipo de pensamiento. Pero podemos encontrar tangencialidad, por ejemplo, en personas que tienen juicios parciales de enfermedad mental o parciales de enfermedad física. Podemos ver lenguaje o pensamiento tangencial también en personas con algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad disocial podría utilizar un lenguaje tangencial para zafarse de poder explicar, por ejemplo, cierto tipo de inconductas. Y bueno, les había dicho que también se describen en algunos libros como parte de los enfoques de análisis de pensamiento a la forma. Se los pongo acá como información adicional porque puede ser que en algún momento encuentren estas palabras en algunos libros de texto, o quizás yo también durante la explicación de algunos otros temas puedo utilizarlos, entonces para que sepan qué significan. La taquilalia es un lenguaje, una manera de hablar rápida, ¿no? Pueden encontrar taquilalia en una persona, por ejemplo, ansiosa o nerviosa. La taquilalia también podría estar presente en una persona con fuga de ideas, ¿no? Que está hablando muy rápido, pero que además parece que está saltando de tema en tema. Lo opuesto a la taquilalia vendría a ser la bradilalia, es decir, hablar mucho más lento. Entonces una persona, por ejemplo, con inhibición, psicomotriz podría presentar bradilalia, ¿no? Hablar más lento. Una persona con depresión, por ejemplo. El tartamudeo puede estar presente en personas que están muy nerviosas, muy ansiosas.
La persona además puede hablar en tono alto o bajo. Por ejemplo, una persona en fase maníaca suele hablar en tono muy alto, casi gritando, mientras que una persona, por ejemplo, con demencia, ya moderada o grave, podría emitir sus pensamientos, su lenguaje, con un tono de voz muy bajo, o una persona con depresión también, ¿no? Y el modo de hablar disártrico o farfullante, también llamado, que puede verse en personas que están bajo influjo de sustancias psicoactivas depresoras, ¿no? Es el típico discurso de ebrio, en donde las palabras se emiten de manera arrastrada. Y por último tenemos al juicio. El juicio viene a ser un poco la síntesis del resto de las funciones psíquicas superiores. Podemos decir que el juicio es como el sentido común, es la manera inadecuada o no que tenemos de interactuar con nuestro entorno o con responder a los cambios que se suscitan a nuestro alrededor. Vean ustedes que esto tiene íntima relación con la inteligencia, tiene relación con nuestras sensopercepciones, tiene relación con nuestros pensamientos. Por ejemplo, algunas pruebas para poder evaluar el juicio son, por ejemplo, decirle a la persona, oiga usted, ¿qué opina de lo siguiente? Yo tengo un amigo que tiene los pies tan grandes que tiene que colocarse los pantalones por la cabeza. Entonces, una persona con un juicio pobre de realidad podría emitir la primera respuesta que estamos viendo acá. ¿Sí? O una persona, ahora, se entiende que esta persona podría tener, por ejemplo, un nivel de inteligencia disminuido también. Podría ser una persona cuyo nivel de atención también esté disminuido y no se haya percatado de lo ilógico de la aseveración. Ahora, si vemos, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno formal del pensamiento, del contenido del pensamiento, por ejemplo, alguien con unas ideas de tipo paranoide, como en el segundo caso, por supuesto que va a pensar que todo lo que se le está haciendo para su bien, por ejemplo, el darle medicamentos, podría ser más bien algo que va a ir en su contra, ¿no? En el primer caso, cuando la persona no está en contacto con la realidad, se dice que su juicio de realidad no está bien, ¿no? Es que tiene falta de juicio de realidad. En cambio, en el segundo caso, cuando la persona no se percata que tiene un trastorno mental o un trastorno físico también, se dice que esta persona no tiene juicio de enfermedad. Entonces, con esto hemos terminado la presentación del segundo tema. Y en clases vamos a trabajar ya con ejemplos prácticos. Primero con cómo evaluar, es decir, cómo entrevistar a una persona para que vayan saliendo todos estos elementos de sus funciones psíquicas superiores. Lo vamos a hacer practicando entre nosotros. Y también vamos a ver algunos ejemplos ya patológicos en donde la tarea va a ser encontrar cuáles son los elementos anormales. Y en base a esto también vamos a poder suponer o proponer, mejor dicho, un posible diagnóstico sindrómico. Nos vemos en clases.